Hola maestro, muy buenas tardes. Yo soy su alumna Penny Ruth Miranda Torres de la licenciatura en Contaduría por la Universidad Estatal de Sonora. Curso su materia de seminario de impuestos y el día de hoy le estaré hablando sobre previsión social. De antemano le pido una disculpa por la calidad de mi voz, la cual es muy baja, y si se presenta tos ocasional, porque como le comenté en comentarios de plataforma, me he encontrado muy enferma de vías respiratorias, gripa y tos. Voy a iniciar por lo que viene siendo el concepto de previsión social, el penúltimo párrafo del artículo 7 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en 2026, sin cambios sustanciales reportados en las últimas, define previsión social de la siguiente forma, textualmente: para los efectos de esta ley se considera previsión social a las erogaciones efectuadas que tengan objeto satisfacer contingencias o necesidades presentes o futuras, así como el otorgar beneficios a favor de los trabajadores o de los socios o miembros de las sociedades cooperativas tendientes a su superación física, social, económica o cultural que les permitan el mejoramiento en su calidad de vida y en la de su familia. En ningún caso se consideran previsión social a las erogaciones efectuadas a favor de personas que no tengan el carácter de trabajadores o de socios o miembros de sociedades cooperativas. Mi análisis crítico de este párrafo es que se encuentra una definición amplia y finalista. No es una lista de conceptos cerrados, sino que se centra en el propósito, que es satisfacer contingencias o necesidades o, en su caso, mejorar la calidad de vida. Requiere generalidad, no puede ser discriminatoria, debe otorgarse en forma general a todos los trabajadores o categorías objetivas. Para el patrón es la deducibilidad, según el artículo 28, fracción 30 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, con requisitos de generalidad y no discriminación. Para el trabajador, exención parcial o total del ISR, que es en base al artículo 93, fracción 8 de la Ley ISR, con un tope de 7 UMAS anuales en ciertos casos, aunque la exención principal aplica si cumple definición. El límite clave: no aplica erogaciones a no trabajadores. Ejemplos lo son los proveedores familiares en relación laboral. El artículo 27 de la Ley del Seguro Social y la integración al salario base cotizado, que es el SBC. El artículo 27 de la Ley del Seguro Social establece que el salario base de cotización, el SBC, como lo había dicho, integra pagos en efectivo o especie por trabajo, pero excluye ciertos conceptos en sus fracciones, las cuales son las siguientes. Fracción 1, cuotas obrero-patronales al IMSS, SARS, Infonavit, etc. Fracción 4, PTU, que viene siendo la participación de utilidades. Fracción 8, planes de pensiones, jubilación, retiro, invalidez de vida, etcétera, bajo requisitos. Otras, perdón, otras fracciones: indemnizaciones por riesgos de trabajo, becas educativas con límite, etcétera. Previsión social en IMSS no tiene una definición idéntica a la Ley de Impuestos sobre la Renta, pero en IMSS alinea conceptos exentos de la integración del salario base cotizado cuando califican como prestaciones de previsión social no constitutivas al salario. Como ejemplo tenemos fondos de pensiones, cajas de ahorro con requisitos, despensa en especie bajo ciertos límites, etcétera. El análisis crítico es que el IMSS es más restrictivo en la práctica que el SAT en algunos rubros, como por ejemplo despensa, vales, fondos de ahorro, porque cualquier pago en efectivo tiende a integrarse al salario base cotizado, salvo prueba en contrario de que es en especie o cumple fracción específica. A continuación estaré hablando sobre las semejanzas en criterios del SAT e IMSS de acuerdo a la ley vigente del 2024 al 2026. Ambas autoridades comparten una visión restrictiva y alineada en los últimos años, como por ejemplo el requisito de generalidad. El SAT, en su criterio 33 del ISRN en anexo 7 RMF, las presentaciones deben otorgarse en forma general, o sea, no selectivas. El IMSS, similar en criterios de fondos de ahorro o pensiones, deben ser parejos. Otra semejanza es el propósito de mejora de calidad de vida y contingencias. Es un caso idéntico al de la Ley de Impuestos sobre la Renta en su artículo 7. No integración, exención, condicionado.
Ambos exigen que no sea salario disfrazado, por ejemplo, pagos en efectivos por despensa o caja de ahorro sin retención o sin cumplir requisitos. El SAT los considera ingreso gravable. El IMSS los integra al salario base cotizado. Otro punto, como semejanza, tenemos los fondos de pensiones y la jubilación. El SAT los trata como previsión social deducible exenta con límites. El IMSS los excluye del salario base cotizado si cumplen la fracción octava del artículo 27 de la Ley del Seguro Social. Alimentos y habitación. El IMSS solo excluye si es en especie real, no efectivo depositado. El SAT tiende a aceptar vales de despensa como previsión social exenta si se cumplen generalidad y topes de acuerdo al artículo 93 en su fracción octava de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Las diferencias claves que se encuentran entre el SAT y el IMSS. El SAT es más enfocado en la exención del ISR para el trabajador y deducibilidad para el patrón, mientras que el IMSS está enfocado en no integración al salario base cotizado para evitar subcotización, impacta cuotas y prestaciones futuras del trabajador. En la práctica, un concepto puede ser previsión social exenta del ISR, según el SAT, pero no gravable al salario base cotizado, según el IMSS, si no cumple la fracción específica del artículo 27 de Ley del Seguro Social. Algunos ejemplos prácticos de lo que viene siendo previsión social para la ley vigente en el 2026 son los siguientes: la caja de ahorro. El SAT es una previsión, según el SAT es una previsión social exenta hasta ciertos límites, sin general y con retención, mientras el IMSS excluye del salario base cotizado si retiene aportaciones y cumple requisitos, no excede topes. Los vales de despensa, de acuerdo al SAT, son exentos de ISR, previsión social. El IMSS no integra al salario base cotizado si en especie son iguales o menores al 20% del salario, de lo que viene siendo una UMA, que es una práctica común, aunque en criterio del IMSS se enfatiza que es especie real. Premios por puntualidad, asistencia, el SAT no son previsión social, son gravables, mientras que el IMSS los integra al salario base cotizado. Fondos de jubilación y pensión, ambos son exentos, no integrables si cumplen requisitos según un plan privado autorizado. Subsidios por incapacidad no pagados por el IMSS. El SAT puede ser previsión social. El IMSS nos indica que generalmente integra si es pago directo. En conclusión, la definición de previsión social en la Ley del Impuesto sobre la Renta, en el artículo 7, podemos decir que es el padre conceptual, amplio y finalista. El IMSS es el hijo más restrictivo, exige fracciones específicas para no integrar al salario base cotizados. Los criterios del SAT e IMSS se han alineado mucho desde el 2023-24 en exigir generalidad, no disfraz de salario y prueba del destino. La jugada óptima en 2026 viene siendo estructurar prestaciones como en especie, más en general, más documentadas para maximizar exención del ISR, más no integración del salario base cotizado. Si es efectivo puro, hay un alto riesgo de reclasificación por ambas autoridades. Agradezco mucho su atención, maestro. A continuación le presento las referencias que sirvieron para la elaboración de esta exposición. Gracias.